Sí. Gracias. Venga, pues nada. Vamos a ver. A ver, bueno, lo primero, buenas tardes. Os comento el plan de la clase de hoy. Vamos a empezar hoy sí con la teoría, que si no me pasa lo que el pasado miércoles, en final no damos nada. Yo, si puedo, siempre acabo dando práctica, que me gusta mucho más, pero la teoría hay que darla sí o sí. Entonces, el tema 1, la unidad 1, es la que empezaba a comentar. No lo he hecho hasta ahora con la presentación, sino que os iba comentando y ahora ya sí lo vamos a hacer con la presentación. Lo que pasa es que muchas de las cosas que vamos a ir viendo ya las he ido comentando, por lo que nos va a resultar más sencillo. ¿Vale? Entonces, tenéis... En la unidad 1, el dinero y el sistema financiero, ¿vale? Tenéis todos los contenidos, el 1A, 1B, 1C, 1D, ¿vale? Un mapa conceptual, y luego tenemos abajo una presentación, que la voy a subir a contenidos, que no sé por qué está en evaluación. Para que la tengáis bien ubicada. Ya la tenéis en contenidos, que es donde tenía que estar, ¿vale? Venga, pues nada, vamos a ver que esto está otra vez. Pero no estás compartiendo nada. Ya lo sé, ya lo sé. Es que estaba quitando el modo anoche, pero ya no. A ver. Vale. Y aquí lo voy a hacer también. Ahora sí. Venga, perfecto. Pues entonces. Como os decía, en la unidad 1, el dinero y el sistema financiero, en contenidos os he puesto ya la presentación del tema 1, ¿vale? Bien. Vale. Lo que no es importante, voy pasando rápido, ¿vale? Ya comentamos en su momento cómo evoluciona el dinero. Bueno, inicialmente trueque, luego pasaron a ser especias, monedas, que su valor, creo que lo sabéis, equivalía al valor del metal correspondiente. O sea, en función de lo que valiera ese oro, plata o cobre, pues la moneda valía más o menos. No era lo que estaba impreso en la moneda, sino el valor real del metal. Después pasó el papel moneda, ¿vale? Bien, características de qué sería el dinero. Bueno, tiene que ser aceptación universal. Aquí podríamos hablar pues largo y tendido del tema de criptomonedas. Hasta qué punto ahora una criptomoneda que no es ni de aceptación universal, ni duradero, ni transportable, ni nada de todas las características que vienen aquí, en algunos casos empieza a considerarse válido como dinero a la hora de pagar, ¿no? Habréis visto casos de bienes que se venden en bitcoins, teniendo en cuenta que es algo tan volátil y cuyo precio. Pero bueno, antes o después tendrá que regularse. Hoy por hoy sigue siendo un mercado no regulado, OTC, over the counter, y bueno, pues hay todo lo no regulado, pues lo que
lo que ocurra, pues está fuera de control. Bien. Funciones del dinero. Bueno, esto es teoría, no es importante, ¿vale? El propósito de valor, por pago diferido. Vale, bien. Esto es lo importante. Vamos a ver. El dinero legal. Lo que os estaba comentando. ¿Qué es dinero legal? ¿Cuál es el dinero que realmente está aceptado? Son aquellos billetes y monedas que acuña, emite el Banco Central. ¿Qué es el Banco Central en nuestro país? ¿Cuál sería? El Banco de España. En Francia, el Banco de Francia, etc. Cada uno tiene su nombre. Deutsche Bank es el nombre del banco privado comercial, y el del Banco Central, no me acuerdo si es Central, yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, que cada país tiene su Banco Central, que es, entre sus muchísimas funciones, una de ellas es justo ser el emisor de billetes y monedas, que luego veremos qué ocurre con él, ¿vale? Al dinero actual se le llama dinero fiduciario. No sé si habéis oído alguna vez esta palabra. Fiduciario, ¿sabéis qué significa? Es lo contrario a lo que os he comentado antes de la moneda de oro. Antiguamente, cuando tú tenías un doblón de oro, el doblón de oro tenía el valor que daba su peso en oro, ¿vale? Entonces, ese doblón era X gramos de oro, no sé cuántos eran, se pesaba y eso valía tanto porque el oro valía tanto. ¿Me explico? Entonces, en función del peso y el tamaño de la moneda, pues tenía más o menos valor. Es lo que os he dicho, que no dependía de que pusiera ahí 1, 2, 5 euros, sino lo que pesara, ¿vale? Eso era un tipo de valor real, ¿vale? Y el actual es fiduciario, es lo que la norma dice que vale esa moneda o ese billete, que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vale en sí el cobre o el material del que están hechos ahora las monedas o los billetes. ¿Entendido esto? Por eso se llama fiduciario, ¿vale? Por sí mismo no tiene valor alguno, pero es el que la norma le otorga. Bien. Esto sería el dinero legal. ¿Os acordáis que estuvimos el otro día con el balance viendo qué era dinero, ¿no? Y hablamos de la 570 y la 572 en contabilidad, caja y banco, ¿recordáis? Uno era tesorería, el dinero en sí, ese dinero legal, y el otro es dinero que yo tengo en el banco, pero que también es dinero, ¿vale? Eso sería el dinero bancario. ¿Y os acordáis que hablamos del efecto multiplicador del dinero? ¿Sí? ¿Quién recuerda algo? ¿Quién me puede contar algo? Cuando pedías o pedías un préstamo, a la vez prestabas dinero a otro, era algo así, ¿no? Que realmente a lo mejor solamente se habían prestado 10.000, pero como seguías prestando y prestando, parecía que habías prestado más. Vale. Si yo tengo 10.000 euros en el banco, yo tengo un activo de 10.000 euros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? La 572 es un activo circulante y ahí lo tengo. ¿Para el banco qué es? ¿Un activo o un pasivo? Un pasivo. Me lo debe a mí, ¿no? En el momento en el que el banco se lo presta a otra persona, para el banco es un activo que se lo debe y para la otra persona un pasivo. Pero ahí, si os fijáis, ya se ha multiplicado. El banco también lo tiene en su activo, esos 10.000 euros que ha prestado. ¿Lo veis? Ya se ha multiplicado el dinero. Y eso es posible, ¿por qué? ¿Por qué es posible ese efecto multiplicador? Porque el dinero realmente no existe, está en número de valor, pero no en moneda. Correcto, el dinero físico no lo tengo que tener 100%. ¿Cuánto tengo que tener? ¿Os acordáis? No, coeficiente legal de caja. El 1% es lo único que
el banco está obligado a tener en depósito, ¿vale? Por lo tanto, hasta el 99% lo puede tener prestado y se está multiplicando. Para ellos es muy fácil demostrar las cuentas, entonces, como que lo tienen, ¿no? Porque si es un 1% de lo que tienen que tener, para ellos está súper, vamos. A ver, una cosa es lo que tienen depositado y otra cosa es lo que tienen, que también lo tienen que tener claramente justificado, ¿vale? De hecho, desde hace mucho tiempo es obligatorio que existan los bancos depositarios, precisamente para evitar fraudes. Es decir, una cosa es, a ver si lo explico bien. Yo tengo mis 10.000 euros, se los doy al banco. El banco, a su vez, se los presta a otra persona. Y esa persona, con esos 10.000 euros, compra otra historia. ¿Lo veis? Ya se ha multiplicado ese dinero. Bien. ¿Qué ocurre en el caso de adquisición de valores? Si yo compro acciones, ¿qué ocurre? ¿A quién le doy el dinero para comprar acciones? A mí no. A un broker, a un intermediario. Ya veremos cuáles son los que con los que puedo y no puedo comprar acciones y demás. Bien. Puede ser una agencia o sociedad de valores y bolsa. Los brokers o dealers. Bien. Yo les doy ese dinero y con ese dinero compran acciones. ¿Vale? No lo hace el banco. Lo hace una agente o sociedad de valores y bolsa. Lo que pasa es que todos los bancos tienen su agencia. ¿Vale? Entonces tú se lo das al BBVA, pero luego quien va a realizar la operación es la agencia de valores del BBVA. ¿Me explico? Bien. Esa agencia de valores compra las acciones. Mi dinero ha ido al banco, del banco a la agencia de valores compra las acciones, se las paga a alguien. ¿Y qué ocurre con esas acciones? ¿Dónde están? ¿Es un papelito físico que me llega por correo? No, por correo no, pero debería haber algo, ¿no? Aunque sean Un recibo, el banco te tiene que emitir, como que un tienes certificado en tu de la empresa. banco ese... Lo tendrás en tu portfolio de tu banco, ¿no? Lo que tienes, ¿no? Claro, pero en mi cuenta corriente No, porque no es dinero como tal. tengo que crear una nueva cuenta que se llama una cuenta de valores. ¿Vale? En el momento que tú quieres invertir tienes que crear una cuenta de valores. En una cuenta de valores lo que hay serían anotaciones que equivaldría a una anotación contable. Una anotación en la que dice, usted tiene 15 acciones del Santander. ¿Lo veis? A su vez, esa agencia de valores tiene que contar con un banco depositario que deposita, en el caso de las acciones, esa información. En el caso de dinero, cualquier otro tipo de adquisición de bienes en bolsa, el depósito, el dinero, ¿vale? Para que la agencia no pueda coger, desaparecer con miles de millones y tiene que haber otro banco, en este caso el depositario, que hace el doble check para que la información y el dinero esté controlado por los dos. Ninguno de los dos puede hacer nada sin el otro. ¿Vale? Es un sistema bastante garantista. ¿De acuerdo? Bien. De nuevo, no sé lo que está pitando. Pues algún rato o algo que me hace en contacto. Ya, pero por eso, pero si no tiene el sonido, no debería pasar. Yo no lo estoy moviendo. Si alguien tiene el sonido conectado, por favor que lo desconecte. ¿Veis? No sé. Vale, ¿entendido esto? De acuerdo. Entonces, el dinero bancario está creado a partir de los depósitos que las personas o empresas tienen en las entidades financieras. Bien. El dinero legal es creado exclusivamente por los bancos centrales, ¿vale? Y en la zona euro está el Banco Central Europeo, de eso os hablo en 5 minutos. El patrón oro es el que se utilizaba años 70, con la crisis del petróleo dejó de utilizarse, que se podía emitir más o menos dinero en función de las reservas de oro que tenía ese país. Es un sistema que se ha quedado totalmente anacrónico, ¿vale?
Y el actual, para poder emitir más moneda, depende de las reservas de oro, pero también de los préstamos a otros bancos, el Estado, títulos de deuda pública, ¿vale? Son varios factores que dicen hasta qué punto puedo emitir más dinero o no. Algo básico en economía es hasta qué punto se puede o no emitir dinero. Hay mucho... Bueno, no lo voy a calificar. A mucha gente que no tiene ni idea, incluidos políticos, que opinan así, alegremente, y por ejemplo cuando ha habido una crisis enseguida dicen, bueno, porque se emita más dinero, ¿no? Eso lo he visto yo en bastantes ocasiones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurre si ahora, afortunadamente, el Banco de España no lo permitiría, pero si ahora les diera por decir, venga, como falta dinero, vamos a emitir más dinero? Sí, alegremente, sin ningún tipo de... El valor de la moneda se devaluaría. ¿Por qué? Porque al haber más, todo el mundo tiene más y entonces se pierde el valor de como todo ocurre. O sea, correcto. Esto que es muy básico. ¿Qué? Nadie necesitaría. sí, A ver, necesitaríamos más. esto es muy básico, pero de verdad que hay mucha gente que no lo entiende y es necesario. Si yo tengo aquí un ordenador, ¿vale? Que vale 1.000 euros, ¿vale? Cada uno con su renta disponible, ese ordenador lo puede ofrecer más caro, más barato, más disponible o menos, puedo o no adquirirlo, ¿no? En el momento en que yo ahora llego aquí, ¿no? Los Reyes Magos, empiezo, pim, 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 pim. Os doy a todos 10.000 euros más. Todos tenéis 10.000 euros más. Automáticamente, todos aquellos que quisierais comprar el ordenador, en ese momento, como vuestra renta disponible es exactamente igual que a la del resto, superior, todos estaríais dispuestos a pagar más por este ordenador, ¿no? Porque todos tenéis más renta disponible. ¿Lo veis? ¿Qué va a pasar automáticamente con el valor del ordenador? Que se va a subir. ¿Va a subir? Lo que queremos, Claro. pagarlo. Exacto. ¿Lo veis? ¿Qué pasa si todos de repente, porque sí, no porque hayamos mejorado la productividad, ni los niveles de empleo, ni nada, sino porque sí, porque se emite más dinero, de repente todos tenemos más dinero? Automáticamente, todos los bienes van a subir de precio, porque hay más renta disponible para comprar, ley de oferta y demanda, suben los precios. ¿Qué pasa si suben los precios? Que el dinero que nosotros tenemos, Con lo que tenemos, estamos comprando, La mitad. se devalúa lo que tenemos. ¿Por qué? Si este ordenador valía 1.000 con mi renta disponible, yo ahora tengo más renta y el ordenador pasa a valer 1.300, pues es que lo que yo tenía vale menos. ¿Lo veis? En el momento que todo sube, pues lo que yo tenía vale menos. ¿Cuánto menos? Pues lo que haya subido todo. ¿Lo veis? Entonces, de nada sirve que todos tengamos ahora 1.000 euros más, o 500 euros más, o 3.000 euros más. Para empezar, porque no hay ningún sistema que permita ese dinero extra repartirlo. No tendría ni pie ni cabeza, pero aunque se hiciera, automáticamente harían los precios, subirían en la misma proporción. Y encima se producirían desajustes. ¿Vale? Por lo tanto, eso no puede subsanar ningún tipo de situación precaria. Sí puede haber más o menos dinero en circulación, que eso es distinto. Una cosa es emitir más dinero, es decir, el dinero que tiene un país es el que tiene, y ya está. ¿Vale? Si queremos tener más dinero, ¿cómo podemos hacer? Que no sea emitiendo más billetes. Imprimir más billetes ya hemos visto que eso no sirve para nada. Eso lo han hecho en algunos países, de verdad. Sí. Zimbabue. Pedir un préstamo. No, porque eso no es tener más. ¿Cómo vas a tener más? Si tú pides un préstamo, tienes más dinero, pero tienes la deuda. En tu patrimonio neto, acordaos del balance, seguimos teniendo lo mismo. ¿Cómo un país se enriquece? ¿Cómo puede tener más? ¿Invirtiendo? Invirtiendo y que te salga bien la inversión, pero como país,
Al final, esto se trata, a ver, en el caso de un país, por ejemplo, dentro del país puede ocurrir lo que ocurra, pero es fundamental el juego de suma cero con otros países, es decir, la balanza comercial. El nivel de exportación e importación de un país es básico, es clave, y no le damos casi importancia en España, sin embargo. Entonces, cuanto más exportas, ¿vale? Exportar, ¿qué es? Vender en el exterior, más divisas del exterior traigo, ¿vale? Y cuanto más importas, compras fuera, más dinero nuestro que sale, ¿lo veis? En España, ¿cómo creéis que es esa balanza comercial? Me imagino que importamos más de lo que exportamos. Por desgracia, nuestra industria es muy deficitaria, ¿vale? Y nuestra balanza comercial es totalmente negativa. Es decir, importamos mucho más de lo que exportamos, por lo que, en ese sentido, el dinero siempre está saliendo. ¿Lo veis? ¿Por qué vía entra? Siempre por el turismo. Es la única industria en la que nuestra balanza comercial es positiva. Qué triste, pero es así. Nuestra balanza comercial solo es positiva en el sector servicios, en turismo. En el industrial y en el, secundario y primario, es decir, agrícola, ganadero e industrial, somos deficitarios. ¿Vale? Vamos, siempre importamos más de lo que exportamos, así no puede haber más riqueza. ¿Lo veis? Claro. ¿Vale? Bien. Hay muchos más factores, pero no me puedo parar. Pero bueno, que entendáis que emitir billetes no significa que vayamos a ser más ricos. No, porque haremos exactamente uno. La diferencia es que encima nuestro dinero valdría menos, con lo que en nuestra balanza comercial todavía saldríamos más perjudicados. ¿Lo veis? Porque si con el mismo dinero, ese dinero se ha devaluado, compramos menos, como nuestra balanza comercial es negativa, nos saldría más caro traer del exterior. ¿Lo veis? Con lo que todavía sería aún peor. Vale, el coeficiente de caja ya lo hemos explicado. ¿Cómo se crea el dinero bancario? Lo inicié el otro día, ¿os acordáis? Lo que os comenté del sistema interbancario. Ese dinero usado a un tipo de interés. Exacto. Y a partir de ahí lo dejamos a nosotros. Bien, los bancos entre sí, a nivel país, dentro de España, hay un sistema interbancario. Todos los bancos que operan en el país, ¿vale? Estarían como, imaginen, yo lo tengo siempre visualizado como si estuviesen ahí en un corrillo, ¿vale? Y en el centro está el Banco Central Español, el Banco de España, ¿vale? Entonces, los bancos tienen cuentas entre sí, sobre todo aquellos que operan muy habitualmente, los grandes, y todos tienen cuentas en Banco de España, ¿vale? Entonces, si BBVA hoy tiene una operación por la que necesita 300 millones de euros y en tesorería tiene 220, necesita 80, pues va al mercado, a ese mercado interbancario y pide 80. Y el Santander hoy tiene 100 millones de liquidez que le sobran, que los tiene muertos de risa. Un banco no puede permitirse el lujo de tener 100 millones de euros en tesorería sin invertir, porque está perdiendo dinero. Y justo el core, ¿cómo se llama? Operativa, aquello por lo que realmente ganan dinero es por esa operativa de invertir esos excedentes. Todo el dinero que ellos captan los tienen que tener, es un dinero que tienen que estar moviéndolo constantemente. Dejar 100 millones de euros parados 2 días, vamos, al de tesorería se le cae el pelo. Porque 100 millones de euros a un 3% de interés, calcular el dinero que han perdido tontamente. Tienen que mover el dinero constantemente. Entonces ahí el mercado interbancario ayuda mucho. ¿Vale? Entonces, oye, que hoy necesito 80, a mí me sobran 20, tal. Y entre ellos, junto con Banco de España, son operaciones que se llaman de backup, tesorería, ¿vale? Van haciendo esos movimientos y ¿a qué tipo de interés se lo prestan? Al Euribor, ¿vale? Que es el tipo de interés del mercado interbancario. Es al tipo de interés al que el Banco Central Europeo presta a los bancos nacionales y los bancos nacionales a los bancos comerciales, ¿vale? Y entonces
¿a qué interés me lo van a prestar a mí? Pues un poco A más ver, Euribor caro. más. El Euribor más un diferencial. Por eso cuando contratamos una hipoteca, la podemos contratar a un tipo de interés fijo, 2%, ahora está entre el 2,1 y 2,8. ¿Vale? O a tipo de interés variable, que es el Euribor, que es variable, ¿vale? Más un diferencial del 1%, 1,5%, 0,75, lo que sea. ¿Vale? ¿Entendido? El banco me tiene que meter ese diferencial sí o sí, si no, estaría perdiendo. Porque lo que le cuesta el dinero es el Euribor. ¿Vale? Por lo tanto, a mí me lo va a prestar el Euribor más X. Y ese X, ese diferencial, ya lo hemos dicho varias veces, ¿de qué depende? De la cosa que contrate. Del riesgo que tengas. Del riesgo que el banco asuma conmigo. ¿Y ese riesgo de qué depende? De mi trabajo, de mi estabilidad financiera, de los préstamos que yo ya tenga. De los derechos hipotecarios que tengas, no tus activos y tus pasivos, la diferencia de tu patrimonio neto, ¿no? Sí, en el caso de una empresa, en el caso de una persona, no contamos con un balance, pero sí con una situación crediticia, ¿vale? Que es mi nivel de endeudamiento, creo que esto os lo conté. Todas las entidades financieras, otro motivo fundamental para que exista el sistema financiero, es ese, es informar de la situación crediticia de cada uno. Sabéis que cada vez que nosotros contraemos una deuda con una entidad financiera, esa deuda es comunicada al Banco de España, eso lo sabíais. De forma que cuando otro banco nos va a dar un préstamo o un crédito, lo primero que hace es consultar esa situación crediticia, se llama la CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España, ¿vale? En la que dice, esta persona tiene un crédito de tanto con el BBV, un personal con esto y esto otro con tal. Entonces ven mi situación crediticia, cuántas deudas tengo ya contraídas, y me dice, señora, que ya tiene usted 3, ¿a dónde va por la cuarta? Pues no. ¿También tienen que pedirlo al Banco de España o ya les sale automáticamente a ellos y saben lo que tienes en cada cuenta? Ellos lo tienen que solicitar y yo tengo que autorizar la solicitud. O sea, por ejemplo, la Caixa no sabe el saldo que yo tengo en el Santander, ¿no? Jamás, hombre, ley de protección de datos. O sea, una entidad no puede saber lo que tú tienes en otra entidad, solo sabe lo que tú tienes en esa entidad. Y si tú dices, vale, yo quiero solicitar un préstamo, te pasan la CIRBE, que es esa nota en la que tú autorizas a ese banco a que solicite, consulte al Banco de España tu situación a través de esa CIRBE. Y a ella sí el Banco de España le da tu situación. Ojo, que tu situación es las deudas contraídas, nada más. No el saldo que tengas. No el saldo que tú tengas en nada, ni los depósitos, solamente las deudas que tú tengas en cualquier entidad financiera española. Si los tiene fuera, no se entera. Ahora, si tú tienes un depósito y dices, jolín, yo tengo 150.000 euros depositados en no sé dónde, ¿vale? Demuéstramelo. Eso no está en la CIRBE. ¿Vale? Yo tengo acciones, ¿vale? Pues demuéstramelo. Entonces, pues tú le tienes que dar, eso ya es información que tú le das de tu estado de cuentas, de tus depósitos, de lo que tú tengas, de tu cuenta de valores, de... Todo depende de si está registrado en la CNMV o no. Si es en España está todo registrado. Entonces está todo. Entonces tú dices, vale, mi sueldo es tanto, que a lo mejor no es mucho, pero ojo, es que yo aparte tengo esto, o cobro unos alquileres, pues entonces la declaración de la renta donde los declaro, si no luego los declaras, pues no lo puedes presentar, entonces no es un ingreso, etc. ¿Vale? Pero en esa CIRBE solo vienen tus posiciones deudoras en otra entidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas con esto? Vale, venga. El sistema financiero, instituciones, mercados e instrumentos que tal, cuyo fin es canalizar el ahorro, esto ya lo hemos hablado, de los agentes con superávit hacia los agentes con déficit, esto ya lo hemos hablado.
a ver. Os voy a decir algunos nombres y me decís si es correcto o no. CEE, Comunidad Económica Europea. Eso no, hombre, ya no se estira mucho. No, no es correcto. No, Maastricht, en el 92, cambió a Unión Europea, ¿vale? No os imagináis cuántos libros, manuales, sitios... Es que me sangran los ojos, sigue apareciendo la CE. La CE ya no existe, es la Unión Europea. UE. ¿Qué? Uno ya tiene que andarse. Ya lo sé. Yo, por ejemplo, pero por eso te eso hay diciendo que decirlo. ya no se estila, porque ya no se dice Unión Europea. Unión Europea, ¿vale? Entonces, la Unión Europea se creó a través de la CECA, tal. Bueno, la historia de la Unión Europea me parece apasionante, pero no me puedo parar. Sabéis que dentro de lo que es la Unión Europea ha habido muchas incorporaciones, sobre todo, bueno, nosotros entre los países occidentales entramos en el 86, el último en el 92 y luego ya empezaron con la ampliación hacia la zona oriental, ¿vale? Por fin, es que no puedo con ese pitido. Es el cable de la cámara. No se mueve, es que... Es el cable de la cámara, porque lo están diciendo por el chat, de que se conecta y se desconecta. Tu cámara, ya yo quiero aparecer. Es que me está volviendo loco el pitidito. No sé, entonces aquí dejaremos de verla y la estamos viendo. O sea, si yo no toco nada, no puede estar... ¿Has visto cómo para? No. Pero antes también. La has apretado. Bueno, vamos a ver. Yo no toco nada, a ver si es que de verdad con el pipí me... Venga, vamos a seguir. Gracias. Vale, entonces, dentro de la Unión Europea ha habido muchas incorporaciones, luego hubo una salida, el Brexit, ¿vale? De Reino Unido, con lo que pasamos de ser 28 a 27 Estados miembros. Y ha tenido grandes aciertos, ha tenido algunos fallos esta unión. Uno de los aciertos ha sido la unión económica, ¿vale? Sabéis que dentro de la Unión Europea hay un plan de unión económica y un plan de unión política. La unión política pues, es muchísimo más complicada, ¿no? Pues si tenemos problemas a nivel interno de un país, pues imagínate 27 países, ¿no? Entonces, pues eso es mucho más lento y ya se verá. Pero económicamente, de hecho, es una idea que nació desde el punto de vista económico, porque al final era una idea económica. Inicialmente se creó con los países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 3 países pequeños, muy cerca uno de otro, unos de otros, se eliminaron las fronteras. Sabéis que entre países existen los aranceles. Ahora Trump los ha puesto de moda otra vez. ¿Sabéis lo que son? ¿Sabéis lo que son, no? Impuestos es una barrera de entrada, un impuesto a cualquier mercancía que venga de otro país, al tuyo. ¿Para qué creéis que sirven esos aranceles? Protegen el mercado nacional, pero claro, en el momento que tú pones aranceles a lo que entra, también te ponen a lo que sale. De nuevo, esa balanza comercial se ve afectada. Al final, los aranceles son impuestos. ¿Quiénes son los perjudicados? Los consumidores, que somos los que pagamos los impuestos. ¿Quiénes son los beneficiados? Los estados que los cobran. Y luego, según repartan ese dinero, a nosotros ya te digo yo que nos llega lo que nos llega. Nada. ¿Vale? Entonces, a mí, económicamente, los aranceles me parecen un despropósito absoluto. Pero bueno, están ahí. Y la Unión Europea precisamente nació de eso, de vamos a eliminar aranceles entre nosotros. Primero esos 3 países, que se unieron luego con Francia, Alemania e Italia, crearon la CECA y luego fueron creciendo el número de países que se incorporaron, etc. Principal objetivo inicial, eliminar esos aranceles. Inicialmente fue para mercancías, después se eliminaron también las barreras para trabajadores y para el dinero. ¿Vale? Porque también había barreras al dinero. Esas transferencias económicas no es lo mismo. Ahora mismo una transferencia dentro de la Unión
que fuera. Igual que no es lo mismo comprar algo dentro de la Unión que fuera. Igual que no es lo mismo irte a vivir a Francia que irte a vivir a Reino Unido. Ahora mismo te vas a vivir a Reino Unido, para empezar, ¿puedes? No tengo permiso de trabajo. Claro, ya no puedes ir a vivir, puedes ir como turista. Ya no podemos ir como hemos ido hasta ahora, legalmente me voy a ir a vivir allí, o ellos se vienen a vivir aquí. Ya no se puede. ¿No? Como todavía no estamos en la Unión, no hay libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales. ¿Vale? Con todo lo que eso implica. Bien. Como decía, dentro de esa Unión Europea hubo un gran acierto que fue la Unión Económica y Monetaria, ¿vale? La UE. La Unión Económica y Monetaria fue el designar una moneda única para aquellos países que quisieron y pudieron incorporarse al euro. Digo quisieron porque había países que no quisieron, aunque podían. Por ejemplo, Reino Unido empezó. Reino Unido, cuando estaba en la Unión Europea, no quiso perder la libra. Suecia también, sí. Suecia, efectivamente, y Dinamarca, ¿vale? Países occidentales que sí que cumplían los requisitos para entrar en el euro, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque perdían. Porque su moneda tenía más valor que el euro, ¿no? No, porque se estableció una paridad exacta. No por Perdían eso. un poder al final de devaluar. Pierdes soberanía y poder económico. A ver, en política económica, esto es una cuñita que os meto. En política económica, tú eres ministro de Economía, ministra de Economía, y en política económica, ¿qué teclas puedes, cuáles son las patas o las teclas que tú puedes pulsar como ministro? Pero el valor de la moneda. Y eso se llama política monetaria. Y lo otro es, ¿alguien lo sabe? Política fiscal. La política monetaria y la política fiscal. Son las dos patas en las que se basa la política económica de un país. ¿De acuerdo? La política fiscal, ¿qué es? Impuestos. Y gastos. O sea, es todo. La política fiscal, son los presupuestos generales del Estado, es de dónde vienen los ingresos y cómo me los gasto. Yo por eso te he dicho el impuesto, porque el otro Vale, no lo eso sabes. es una parte. Entonces, la política fiscal es fundamental. Si yo quiero, por ejemplo, que haya más dinero en circulación, ¿qué hago con los impuestos? Los bajo. En ese momento hay más dinero en circulación, se mueve más la economía, producimos más. Bueno, si yo subo los impuestos, hay menos dinero en circulación, la economía no se reactiva, etc. ¿Vale? Eso es política fiscal. Política fiscal también es mi política de gasto, en función de en qué me lo gasto y cómo me lo gasto, va a llegar más o menos a los ciudadanos. ¿Vale? Todo eso es política fiscal, que lo lleva a cabo el ministro de Economía y ahora, como también tenemos ministro de Hacienda, pues entre los dos, ahí está. ¿Vale? Eso es una pata. Otra pata es la política monetaria. La política monetaria es de lo que hablamos al principio, de la emisión de moneda, más o menos, cuánto, en función de qué, en qué momento, y eso, en el momento en que abandonamos la peseta y pasamos al euro, lo perdimos. Nosotros ya no podemos jugar con nuestra moneda. Por ejemplo, perdón un segundo. No sé si os acordáis, la crisis de 2008, a continuación una crisis de deuda y una crisis de soberanía en algunos países, como por ejemplo Grecia, que todo el mundo puso el foco en Grecia. El juicio fue un error, pero muchos se hicieron ricos gracias a eso. Que si la prima de riesgo, que si tal, ya os explicaré lo que es. Bueno, el caso es que era una situación de crisis, la crisis era mundial, afectaba a todos, lo que pasa es que algunos países sufrimos más la crisis que otros. Casualmente, solemos sufrir la crisis aquellos países con una situación económica peor, fundamentalmente aquellos que tenemos unos niveles de deuda más altos, ¿vale? Niveles peores de empleo, niveles peores de
déficit. Bueno, pues lógico, si funcionamos peor, pues funcionamos peor para todo. En el momento que hay una crisis estás menos preparado, no tienes colchón. Es que es tan fácil, o sea, es como una familia. Si a una familia le viene mal lado y alguien se queda sin trabajo, en la familia, pues según cómo se hayan organizado financieramente, si tienen o no colchón, pues al día siguiente las están pasando canutas o están tranquilos porque tienen colchón para X meses. ¿Lo veis? Pues eso a nivel Estado pasa exactamente igual. Si tú vas al día, pues al día vas. Y de repente te viene una crisis, sea tuya, sea de fuera, sea lo que sea, te viene una pandemia y tienes que cerrar todas las empresas o no, en función de cómo esté tu economía. ¿Vale? Bueno, pues lo de siempre, teníamos la economía como siempre y en aquel caso pues se puso el foco en algunos países, en nuestro también, pero fundamentalmente en Grecia. Si en ese momento esos países hubiéramos tenido nuestra moneda, no el euro, si hubiéramos tenido ahí nosotros la peseta y los griegos el dracma o lo que fuera y los otros el tal, ¿qué habrían podido hacer? Pues sacar la moneda. Imprimir. Devaluarla. Podrían haber devaluado la moneda, que se devalúa emitiendo más moneda, más billetes, ¿vale? Para temporalmente pasar la crisis de aquella manera a nivel interno, ¿vale? Y luego ya iremos recuperando. No se puede hacer en el momento que compartes una moneda. Y otros países, como Alemania, estaban perfectamente y decían, yo no necesito devaluar mi moneda, el euro, por lo tanto no podéis hacerlo. ¿Lo veis? Porque en el momento que tú devalúas tu moneda, puedes resolver a nivel interno los problemas de no llego. ¿Pero qué le pasa a tu país con respecto al mundo? Si tu moneda se devalúa, ojo que en España llegaron a devaluar la moneda 3 veces en un año. La mayoría a lo mejor ni habéis nacido, estoy hablando del año 93. 3 veces la peseta. Aquí no pasaba nada, era un sin-dios económico, era como, pero en el momento que se devaluó la peseta 3 veces, nuestra capacidad de compra y de pago con respecto al mundo fue mucho menor. Si mi moneda vale menos y la moneda de los demás se mantiene, pues yo ahora cuando compro petróleo, cuando compro energía, cuando compro lo que sea, cuando compro maquinaria, los coches a Alemania o lo que sea, lo estoy comprando con una moneda que vale menos. Todo me resulta más caro. Si encima mi industria es deficitaria y mi balanza comercial siempre es negativa, pues es un problema. ¿Lo veis? Entonces, devaluar la moneda siempre debería ser el último de los pasos a dar antes de, en caso de crisis, hay que tratar de evitarlo por todos los medios. Es el último paso a dar. Japón está en esa situación ahora mismo, ¿no? Se liberará. No, Japón sí. Entonces, ¿me explico? El caso es que esa pata de soberanía política, en política económica, se pierde en el momento que tú perteneces al euro. Por eso hubo países como Dinamarca, Suecia o Inglaterra que, aunque podían entrar al euro, no quisieron. Otros países como Grecia entraron en el último minuto y haciendo trampas. Para entrar en el euro había que cumplir 5 requisitos. Había que cumplir 4 de 5, ¿vale? De un déficit máximo de tanto, una deuda pública del 60%, un déficit comercial de no sé qué, una inflación de, no me acuerdo si era el 3%, y que el tipo de interés no hubiera variado más de tanto, ¿vale? Entonces, si cumplías los 5 o 4 de los 5 requisitos, podías entrar en el euro. Grecia, para que os hagáis una idea, en junio cumplía un criterio y milagrosamente en diciembre cumplía 4 de 5, ¿vale? Pues hicieron lo que les dieron la gana con las cuentas del país y entraron, básicamente. Luego vinieron los problemas, claro, luego cuando empezaron a llegar más maldadas, 8 años después, con la crisis de 2008, pues no estaban preparados y se dieron
pues, el tortazo económico que se dieron, con todo lo que aquello supuso y demás, y que todavía están hoy pagando por aquello. Pero bueno. Bien. Entonces, esa unión económica y monetaria, repito, se produjo inicialmente con una serie de países, se han ido añadiendo otros, ahora mismo somos 20. Es decir, de los 27 Estados miembros de la Unión, hay 20 que forman el Eurogrupo y 7 que no. Todos forman la Unión Europea y solo 20 forman la Unión Económica y Monetaria Europea y por tanto están en el Eurogrupo. ¿Veis la diferencia? El Sistema Europeo de Bancos Centrales, el SEC, está formado por el Banco Central Europeo y los 27 bancos centrales de los países miembros. ¿Vale? Y cuando hay una reunión del Eurogrupo, pues van el Banco Central Europeo y los 20 bancos centrales de los países miembros del Eurogrupo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Entonces, sí o sí, aviso, cae siempre. Hay que saberse cuáles son los países miembros de la Unión Europea y de ellos cuáles están en el eurosistema. ¿Por qué creéis que os lo pido? Aparte de que... Porque lo vas a preguntar. Aparte de porque me gusta mucho y que creo que es necesario que todo el mundo lo sepa, en vuestro trabajo, ¿esto en qué os afecta? En el tema de las importaciones e exportaciones. Exacto. O sea, yo, a la hora de importar o exportar o realizar cualquier transacción comercial con un país, lo primero que tienes que saber es cuál es su moneda. Entonces tú tienes que saber si estás tratando con Dinamarca, si la transferencia va a ser según el IBAN porque tienen euro o no, porque no lo tienen, ¿vale? Ahí, claro, si estamos hablando de una divisa, no es lo mismo adquirir algo en divisas que adquirirlo en euros, no tiene nada que ver, ¿vale? Por eso es necesario saberse siempre, primero, cuáles son de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿Eslovenia es Unión Europea, sí o no? Hace poco creo. Sí. ¿Y está en el euro? No. Sí. Si es pobre, le conviene el euro, por lo cual. Sí, claro. Sí, pero que precisamente Eslovenia es de los que han hecho muy bien los deberes. Pequeñito, entonces ha podido. Pero es de los países de la antigua Yugoslavia que se ha reconvertido y bueno, ha tirado. Croacia es el último que entraba en el euro. El caso es que, incluso si yo me voy de viaje, yo tengo que saber si ese país está en la Unión Europea o no, pero saber si me tengo que llevar pasaporte, DNI o qué. Aunque bueno, una cosa es Unión Europea y otra cosa es Schengen. Eso es otra historia que ya otro día. Pero en cualquier caso tenéis que saber si vais a ir a un país de la Unión Europea o no, porque cambia por completo, en todos los sentidos. A la hora de viajar, a la hora de comerciar, a la hora de comprar bienes, ¿vale? No tiene nada que ver. O sea, si lo haces con cualquier país de la Unión Europea es como si lo estuvieses haciendo en tu propio país. Eso es lo que dice la norma, ¿vale? Y estamos cubiertos desde el punto de vista sanitario, tal, cuando te vas de un país de la Unión Europea ya, ¿vale? Y luego, que tengan o no la moneda, pues desde el punto de vista de una empresa, pues cambia todo. No es lo mismo comerciar en euros que en otra moneda, ¿vale? Pues eso hay que saber. Bien, voy terminando. El Banco Central Europeo, entre sus funciones, fija la estabilidad de precios, o sea, garantiza, perdón, la estabilidad de precios en la zona euro, ¿vale? ¿Esto qué es? Y esto es fundamental que lo entendamos. ¿Cómo el Banco Central Europeo puede garantizar la estabilidad de precios en la zona euro? ¿Qué es eso de la estabilidad de precios? Que lo suban. Que no suban ni bajen demasiado. ¿Cómo? Llama a Apple y dice no subas el iPhone. A la gente que va a vender su casa. Por normativa, o sea, regulación. ¿Regulación de precios existe? No de precios, sino de normativa. ¿Cómo el Banco Central Europeo puede garantizar la estabilidad de precios? Venga. De repente,
estalla la guerra de Ucrania y las materias primas, fundamentalmente por las sanciones a Rusia, sube mucho el precio del petróleo, sube el precio del gas, sobre todo porque seguimos dependiendo del gas ruso, sube el precio de la energía, por lo tanto se disparó la inflación. ¿Cómo puede el Banco Central Europeo, cuando se ha disparado la inflación, hacer que no se dispare o que se dispare menos o moderarla? Bajando de impuestos. Con sus fondos, con los fondos que tenga. Los impuestos, el Banco Central Europeo no puede tocar. Eso es política fiscal, eso depende de los gobiernos. Con los fondos europeos que haya. No, eso depende del Parlamento Europeo, no del Banco Central Europeo. Bajando los tipos de interés a los países a los que presta dinero. Vale, jugando con los tipos de interés. Hasta ahí. Perfecto. Bajando el Euribor. ¿Bajando? El Euribor. Pero Bajándolo, ya, sé que habéis dicho lo Euribor, pero insisto, bajándolo. ¿Qué pasa si yo bajo los tipos de interés? Yo soy el Banco Central Europeo. Un momento. Yo soy el Banco Central Europeo y bajo el Euribor. Es decir, doy el dinero más fácilmente. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Hay más dinero en circulación o menos dinero? A ver, si yo bajo los Más tipos dinero. de interés, el dinero es más barato. Y por tanto hay más dinero en el sistema. ¿Ahí estamos de acuerdo? Me es más fácil pedir un préstamo si el préstamo es al 1% que si es al 5%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay más dinero en el sistema porque los tipos de interés son más bajos. Si hay más dinero en el sistema, ¿qué va a pasar con los precios? Suben. Suben. Entonces, vuelvo a preguntar. En una situación de escalada de precios, de subida de la inflación, ¿el Banco Central Europeo qué puede hacer? Subir los intereses. Subir el tipo de interés, no bajar. Tiene que subir el tipo de interés, porque si sube el tipo de interés, hay menos dinero en circulación. Si hay menos dinero en circulación, ¿qué pasa con los precios? Se contienen y antes o después acaban bajando. ¿Lo veis? Y al revés. Si los precios están muy estables y la economía está parada y no hay manera de relanzar la economía, que eso sería Japón, ¿qué puede hacer el Banco Central? Baja los tipos de interés, hay más dinero en circulación, las empresas y las unidades económicas con déficit pueden financiarse más fácilmente, se reactiva la economía. Es más fácil que se monten empresas, que alguien se compre una casa o que inicie un proyecto empresarial o lo que sea. ¿Lo veis? ¿Se bajan los tipos de interés? Mogollón, mira. Es más, estáis compartiendo pantalla, ¿verdad? O sea, estáis viendo mi pantalla. Sí. Fijaos, a ver, un gráfico que me guste. Mirad, esto es desde, a 25 años el gráfico. Empieza el euro. Estábamos más o menos en unos tipos del 2%, según empieza, era cuando la época de la burbuja inmobiliaria, los precios estaban desbocados, entonces empezaron a subir los tipos de interés, empezaron a subir hasta el 5 con algo, intentando contener precios, ¿vale? Y subía el Banco Central Europeo los tipos de interés, lo pongo en grande. Y llega la crisis de 2008, quiebra Lehman Brothers. Fijaos qué hacen los tipos de interés. El mismo año pasan del 5 y pico al 1,2. No paran de bajar y de bajar y de bajar los tipos de interés porque el Banco Central Europeo, aquí los políticos decían que todo está bien. El Banco Central Europeo decía la que nos viene.
Nunca, jamás en la vida ha bajado tan de golpe los tipos de interés, porque veía lo que se avecina. Y a bajarlo rápido, a ver si evitaba lo que al final pasó. El batacazo que nos dimos todos, por supuesto algunos más. Los que lo negábamos, pues los primeros. Vale. Y siguieron bajándolos. Aquí, a partir de aquí, nos empezamos a recuperar de la crisis, pero, fijaos, llegó a estar el Euribor en negativo durante un par de años. Teníamos el Euribor en negativo. No sé si a vosotros os llegó a llegar la cartita del banco diciendo tener el dinero en la cuenta le va a costar dinero. ¿Os llegó? A mí, por ejemplo, con la cuenta del banco, o sea, del instituto, sí que me pasó. La mía no, porque tenía muy poco. Pero si tienes algo más, sí te tocaba. Claro, por eso. El Euribor llegó a estar en negativo. Significa que tener dinero te costaba dinero. ¿Vale? Y aquí, fijaos, aquí en este momento, en febrero del 22, Rusia invade Ucrania, empieza la guerra de Ucrania, empiezan a subir los precios sin parar, la inflación se dispara hasta el 10-12%, se supone, en realidad era mucho más. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Disparó los tipos de interés hasta el tope que fue casi el 4,2 en julio del 23. O sea, en un año y medio, el Euribor pasó de estar en negativo a estar en 4,2. ¿Para qué? Pues para contener los precios. Aquí podemos ver cómo, si os fijáis, la inflación en el 21 estaba incluso en negativo, ¿vale? Y a raíz de la guerra, fijaos cómo la inflación se dispara hasta el 12, ¿vale? Y en paralelo, por detrás, corriendo, el Banco Central Europeo iba subiendo los tipos de interés con la intención de cuanto menos dinero haya en circulación. ¿Qué ¿Vale? pasa en 2015 para determinar un tipo tan bajo de interés? ¿En dónde? En la inflación, en el 2015 un pico para abajo. Vale, espera, no me cortes justo a mitad, por fin. Ay, ¿dónde estaba? Cuando la guerra de Ucrania Sí. empezó a disparar. Menos dinero en circulación. El Banco de España va justo por detrás de la inflación, ¿vale? Subiendo el Euribor todo lo que pudo para contener los precios. ¿Los contuvo? Bueno, pues aquí tenemos, ¿veis? Ya a partir de este momento, que sí, efectivamente es 2023, ya los precios empezaron a caer drásticamente y de la misma, como empezaron a bajar los precios, pues ya empezó a bajar el Euribor con más calma. Van siempre por detrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a una economía familiar cuando nos suben el tipo de interés? Que gastamos menos. ¿En qué te afecta realmente a ti? ¿Y en qué casos? Hombre, la hipoteca, pagan más del doble. Sí. No pagan el doble. ¿No? Si tú tienes una hipoteca a tipo de interés variable, Euribor más un diferencial de un 1, por ejemplo, como la que yo tenía en ese momento, pues claro, el Euribor estaba en negativo más el 1 de diferencial, yo pagaba el 0,7, por ejemplo, de intereses. Y he llegado a pagar el 5 o el 6, el 5 o el 6% de intereses de 0,7, según la cuantía de hipoteca, puede suponer pagar 400 euros más al mes. ¿Vale? 400 euros más al mes es ¿cómo o no cómo? Y ahora estamos llamándote para ver la de Juan Fija, como no hay que saber, va a caer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, los hay, yo tuve la suerte de que en diciembre del 21, un mes antes, cerré mi hipoteca actual y era fijo. Entonces, pues tuve suerte, ¿vale? Pero el que había firmado en cualquiera de estos momentos anteriores una hipoteca variable, Euribor más un diferencial,
pues vio cómo la hipoteca, o sea, lo que pagaba de préstamo, pues casi se le duplicaba. Cuando lleguemos a préstamos y lo hagáis en Excel, podéis hacer vuestras simulaciones de ¿y qué pasa con el Euribor en tanto, y eso os va a valer el día de mañana con vuestro préstamo, si ya lo tenéis, para ver si lo modificáis, y si no lo tenéis, si lo vais a solicitar, para ver cómo hacerlo. ¿Vale? Esto es clave, entender bien esto. Porque también, por ejemplo, en función de cómo está la situación financiera, la gente no sabe, dice, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora con el tipo de interés? Pues vosotros veis esto y ¿qué pensáis que va a pasar con el tipo de interés? Con lo poquito que os he explicado hoy. Pues, ¿qué hay que mirar? Esto, la inflación. O sea, el tipo de interés va siempre por detrás de la inflación, porque es lo que utiliza el Banco Central Europeo para contener los precios, que hemos visto que es su principal labor, asegurar la estabilidad de precios. ¿Lo veis? Pues mira, ahora mismo la inflación ya está en un 2,2. Pues cuando estaba en un 2,2, por ejemplo, en el 19, el Euribor estaba en negativo. ¿Significa que va a volver al negativo? No. Pero que puede bajar del 2,1, sí. Y esa información no la tiene nadie, porque la puedes prever, te viene muy bien a la hora de tomar una decisión de qué tipo de hipoteca solicitar. ¿Lo veis? ¿Lo hemos entendido un poco? O sea, en función de... O sea, a mí ahora mismo me interesa una hipoteca fija o variable. Pero ahora mismo si la tienes variable, no te interesa que yo ponerla fija. Según el fijo que me den. Nadie puede saber realmente, esto es como el valor de una acción, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que nadie sabe, ni el propio Banco Central Europeo, cuál va a ser la evolución, porque además tal y como está el mundo ahora de locos, que te puede pasar cualquier cosa, pero en principio tú ves esto y dices, la lógica económica dice que los tipos de interés van a bajar más. Si van a bajar más, un tipo de interés fijo ahora, cuando van a bajar más, quizá no me interese tanto. Pero según el fijo que me pongan. Si te ponen un fijo del 2, pues es que un Euribor más un diferencial de 1,5 no va a estar por debajo del 2 casi en ningún caso. ¿Vale? El Euribor dudo que baje otra vez al 0. Perdona, si te lo ponen a 1,5 y el pago, la cuota es mínima, no es rentable, Cuando dices que el pago es mínimo, ¿qué quieres decir con eso? que imagínate, estás comprando un piso y te lo ponen a un interés fijo con el Euribor, el interés a uno con algo, sabiendo que vas a pagar de cuota a lo mejor 400 euros. ¿No es recomendable? Según. En este momento, si te dicen una hipoteca con un interés fijo del 1,5, eso es un chollo. Porque si el Euribor está al 2,1, que te den un interés del 1,5 que te lo están dando por debajo del precio del dinero. Ya me extrañaría que te lo estén dando a ese precio. Pero si te lo dan a fijo del 1,5, ahora, una cosa es fijo del 1,5 y otra cosa es Euribor más 1,5. Ahí hay mucha diferencia. Ah, vale, sí. Euribor más 1,5 significa que ahora mismo estarías con un Euribor del 2,2 más 1,5, te estás yendo a un 3,7. ¿Vale? Ah, vale. Uh-huh. Así que fijaos que no es lo mismo fijo que variable. O mixto. Realmente variable no existe, es mixto siempre. Que es Euribor más un diferencial fijo. El diferencial es fijo, pero el Euribor es variable. ¿Vale? Entonces, un Euribor o el diferencial es muy bajito o en 2 patadas se te duplica la cuota. ¿Vale? Es una cuota creciente esa que tiene, ¿no? Algunas cosas del sistema francés que no tienen la cuota creciente, que ya es un fijo. No, el francés es... Es el que te ponen el fijo y el fijo, ¿no? No. El francés es el habitual en España. Cuando lleguemos a préstamos te lo explico, que si no nos perdemos. Pero en España es el francés. Vale, venga, que tengo que parar, que si no, no doy esto. ¿Nos hemos enterado un poquito? Para el
próximo día, recordadme que estamos en la página 10, que hemos explicado esto. La estabilidad de precios en la zona euro. Hasta aquí me quedo. ¿Vale? Venga, pues cierro. Para el próximo día, repasad lo que hemos visto. Cualquier duda me la preguntáis. ¿Vale? ¿En casa alguna duda? Vale. Entiendo. Vale. Vamos ahora con la práctica. Para hoy teníamos la práctica 1 de capitalización simple. Habíamos hecho ya en la pizarra, juraría que hasta el 4 incluido, ¿no? Vale, y había que hacer el resto para hoy. ¿Los habéis podido hacer? Puedo hacer los deberes cuando venga Lucía para hacerlo los dos juntos. Espera que no te he entendido. ¿Puedes repetir? ¿Vale? Gracias. Pueden preguntar mis carteros. ¿Cómo? ¿Alguien se deja el micrófono, puede ser? Vale, por fin, cerradlo. Vale, repito, ¿alguien ha tenido alguna duda con esta práctica? ¿Os han salido todos? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿La mayoría? Os había traído clines para los llantos. A mí eso me quedó muy claro. Esther, perdona. Sí. Yo tenía una duda que te planteé la semana pasada de lo de los 2 decimales para cuando los porcentajes. Sí, dime, ¿cuál es tu duda? Que dijiste, siempre van con 2 decimales y había resultados que era, por ejemplo, 0,5. O sea, tú no pones 0,50%, pones 0,5%. Eso ya dije que había sido un ejercicio que en vez de 0,5 era 0,50, pero que no afectaba. ¿Vale? Pero entonces, ¿y qué tenemos que poner? ¿0,5 o 0,50? 0,50. Yo te dije a ti específico que sí, que no te preocupara, que 0,50, que eso realmente no. Ah, vale. 2 decimales. Vale. No nos preocupemos. Vale. Venga. Entonces. A mí los últimos 2 no me salieron. ¿Cómo? Que los últimos 2 no me salieron a mí. Vi el resultado que pusiste y hice varios intentos, pero no me salieron esos resultados. Sin problema, nos vamos a resolver. Venga, vamos a ir ligerillos. A ver si nos da tiempo a todo, porque para el próximo miércoles tenéis otra. Entonces, pues todo lo que nos quitemos hoy. Venga, vamos con el 5. Dice, una inversión ha producido 1.000 euros de intereses durante 8 meses con un capital inicial de 20.000. Y me piden a qué tipo de interés anual se pactó la operación en capitalización simple, ¿vale? Entonces, como el tiempo me lo dan en meses y me están pidiendo el interés anual, ¿cómo hacéis esto? Podemos hacerlo de 2 maneras. Puedo coger el tiempo, lo paso a años, opero con el tiempo en años y saco el interés anual, directo. O bien, si yo opero en meses, ¿cuál va a ser el interés resultante? No, si yo opero en meses, ¿cuál va a ser el interés resultante? El tipo de interés resultante. Mensual. Pero como me piden el anual, pues luego tendría que hacer la conversión de mensual a anual. ¿Me seguís? ¿Sí? Es decir, o cambio el tiempo al principio y ya sé que el resultado me sale en interés anual, o dejo el tiempo en meses, el resultado es el interés mensual y luego lo cambio, porque me están pidiendo el anual. ¿Lo entendemos? Vale, por lo tanto, ¿con qué fórmula lo habéis hecho? ¿Cuál es la más rápida? Igual a capital inicial por tiempo por interés. Sí, es decir, habéis utilizado la fórmula del interés, ¿no? La del interés. Muy bien, perfecto. ¿Qué?
interés es capital inicial por tiempo por tipo de interés. Entonces, lo que yo os decía es que si el tiempo lo pongo en meses, el tipo de interés resultante va a ser el I12. Pero como lo que me piden es el bianual, a mí lo que me resulta más fácil es directamente poner el tiempo en años y así ya me sale la I anual. ¿Y cómo pongo el tiempo en años? Pues si yo sé que 12 meses son un año, 8 meses, X. 8 entre 12, ¿cuánto me da? 0,66. 0,6 periodos, ¿no? Sí. Pues ya está. ¿El interés de cuánto es? ¿1.000 euros puede ser? Sí. 1.000 euros es el capital inicial, que son 20.000, por el tiempo, que es 0,66 periodos, por el I anual. Y el I anual resultante de ahí es... ¿Correcto? Me salió 0,75 y lo puse a 7,58 al final. ¿Era 0,7575? ¿Sí? Es lo que me salió. Pero vamos, Espera, me he equivocado yo. No. Un segundo y comprobarlo. No. Me sale 0,075. ¿Lo has hecho con todos los decimales? Sí, por eso. A ver, 21.000 entre 20.000. 1,05. Vale, entre 0,6666666. A lo mejor también puede ser que utilice la fracción. Es que se ha usado 0,66. Hay que usar todos los decimales. Esa es la clave. ¿Os acordáis que os dije? En lo que es una ecuación, a la hora de calcular lo que sea, utilizamos todos los decimales. Y si os acordáis, en la primera semana, ¿qué tenéis que hacer en casa? Aprender a usar la memoria. Bien, pues aquí es donde lo vamos a empezar a utilizar. Cogemos y decimos 8 entre 12. ¿Y cuánto me da? 0,6 periodo. Eso lo llevamos a la memoria. Esto ya tiene que estar en la memoria. Y así cuando opero aquí, opero con todos los decimales. Y entonces sí me sale correcto. Si solo hago 0,66, no me sale bien. Tengo que hacer 0,6666 con todos los decimales. Para ser mucho mejor, utilizar la memoria. ¿Vale? Ahora no afecta tanto. Cuando lo que tenga es un I12 con 20 decimales, sí o sí. O utilizo la memoria o me sale mal. ¿Vale? ¿Bien? Yo es que al ser solo esa, directamente la hice sobre la operación que me dio el 12 entre 8. Pues ya está, si te da, perfecto. Pero que sepáis que es mejor aprender desde ya. Es mejor, no es necesario, desde ya aprender a utilizar los decimales. ¿Vale? O sea, la memoria. Y el 0,075 de dónde lo sacas. Es lo que te da, lo que pasa es que luego tienes que multiplicar por 5 que te den 300. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos con el siguiente. Bueno, si hubiera utilizado el tiempo en meses, yo lo que habría puesto es, donde pone N, habría puesto 8. El resultado me habría dado I12, me habría dado 0,0065
eso lo habría pasado anual. Lo multiplico por 12 y me daba el I anual. ¿De acuerdo? Vamos con el 6. Un inversor desea abrir una cuenta de ahorro, para lo que acude a 3 entidades financieras que le suministran la siguiente publicidad. Entidad A, cuenta de ahorro 0,2 mensual, B, tal cual. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué? 2,5 anual. Pero porque lo he puesto en la solución. No, le he hecho una prueba. Claro. ¿Cómo lo podéis saber con esa información? Pues Yo he sacado, por ejemplo, de 10.000 euros. y M por M. Vale. Si yo tengo que comparar 3 intereses, en este caso 3 operaciones de, o sea, 3 tipos de interés, la única forma es pasar todas al mismo. Y lo ideal, al I anual. Entonces, lo que realmente me están pidiendo es pasa todo esto al I anual y lo compares. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo comparo, si yo lo paso al I anual, el 0,2% mensual, ¿vale? ¿Qué me va a dar? Pues 0,002 por 12, pues el 2,4 anual. El semestral, si lo paso anual, me da el 2%. ¿Lo veis? Y el anual ya está en anual. Por lo tanto, estaríamos hablando del 2,4, 2, 2,5. Así sí ya automáticamente veo que es mejor el C. ¿Lo veis? Pero acordaos que siempre, si yo tengo que comparar entre varias formas de inversión, lo mejor es pasarlo todo anual. ¿Vale? La TAE, de hecho, siempre se anual. Venga, seguimos. 7. ¿Cómo? Con la fórmula del interés. Calcula el capital final, un montante producido por un capital de 7.500 euros, colocados a un tipo de interés del 8% durante 3 años. Pues me están pidiendo, con la del interés, no, aquí lo que me están pidiendo es el capital final, C sub N, no la I mayúscula. Con lo que... Bien, perfecto, pero ya son 2 operaciones. Puedes hacerlo con la del interés, calculas el interés, lo sumas al capital inicial y tienes el final. O directamente, que para eso está, usas la fórmula del capital final. ¿Vale? ¿Vale? De forma que el capital inicial era 7.583. 7.500 euros. Y esto me da 9.300. 0,24. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Como los dos vienen en años, pues muy fácil. 8. Calcula la cantidad necesaria para hacer frente a un pago, sabiendo que la deuda inicial era de 1.752 euros. Los intereses van a ser del 11% anual y el plazo para devolver dicha deuda es de 2 años. Es decir, deuda inicial se refiere a C sub 0, ¿no? Interés es el 11, 2 años. Pues nada, lo mismo. C sub N. ¿Cómo? En la fórmula de C sub N. Sí, la misma, claro. 1,752, 2,11.
¿Y a cuánto ascenderán los intereses del ejercicio anterior? Pues nada, los intereses que son. Exacto. 285,44. ¿De acuerdo? 10. Calcula los intereses que producirá un capital de 12.000 euros, 7% anual durante 4 años. Nada, esto no tiene historia. ¿Qué me están pidiendo? La I mayúscula, ¿no? Por lo tanto... ¿De cuánto es el capital? El inicio de 12.000. ¿El tiempo? Tiempo 4 años. Que esto no queda. No, es que no estoy escribiendo. Que se ha quedado pillado. Pongo en texto. Asociar esto, insertar texto aquí. En la pues sí. Sí. Pero es que como no me funciona la pizarra, lo tengo que hacer desde el ordenador. A ver, un segundo. ¿No te funciona el lápiz? ¿Pero el dedo abajo? No, es la pantalla que se ha quedado. Está cansado de trabajar. Ya está. Vale, entonces, y que habíamos dicho que el capital eran... Sí, porque como me he ido... Venga, que ya se ha desbloqueado. Decía que los intereses eran 12.000, ¿no? ¿Era el capital? Sí. 4 años y el tipo de interés 7%. 12.407. ¿Vale? Total 3.360. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el 11. Tenemos, calcula el capital que colocado al 9% anual produce un montante de 4.075 al cabo de 7 años. Es decir, el montante, ¿ahí a qué se refiere? ¿Al interés? No. Montante os dije el otro día. Capital final. El capital. Para que sea el interés tiene que ser montante de intereses.
o intereses en general. Montante realmente significa capital o cuantía, más que nada, ¿vale? Entonces, un capital produce un montante final de 4.075, pues lo que me están pidiendo es C sub 0, ¿vale? Entonces, yo sé que 475,97. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más n i. Vamos a sustituir. C sub n, ¿cuánto hemos dicho que era? 4.075. C sub 0 no lo conozco. Años 7. ¿Y tipo de interés? 0,9. Vale, entonces, como ya sabéis despejar, ¿qué haríais aquí? ¿Cómo? Yo primero hago el paréntesis. Opero el paréntesis, ¿no? Que me da... Vamos a ver. 0,09 por 7 más 1 es 1,63, por lo que tengo. 4.075 es igual a C sub 0 por 1,63. ¿Qué hago para despejar aquí? Divido 1,63 a ambos lados. Esto suma con esto, de forma que C sub 0 es 1,63, o sea, 4.075 entre 1,73. Total, 2.500. Yo creo que el tirito a lo mejor va a ser aquí. Porque el pipi. Ninguna de las dos la 2.500. ¿De acuerdo? Vale, y vamos al 12. ¿Los ejercicios que vas a poner para las próximas clases van a ser parecidos? Sí. Todo va siempre en progresión ascendente de dificultad. Obviamente, os traigo más pañuelos si quieres para el próximo día. Pero... Invertimos un capital de 15.000 euros, por lo tanto, esos 15.000 euros, ¿qué son? Perfecto, el inicial. Y obtenemos un montante de 19.232, ¿que eso qué va a ser? Eso es. ¿A cuánto ascenderán los intereses? A la diferencia de los dos. No vais a ver un ejercicio más fácil en la historia de los... Claro, es que seguro que habrá uno que dirá, me faltan datos. Me faltan datos si no tengo ni el tiempo ni el tipo de interés. Esta profe se ha pasado. Pues nada. Yo creo que sí, que no puede ser tan fácil. Bueno, pues empezar a quitaros esas chorradas, porque el año pasado hubo gente que se bloqueó en el examen porque puso un ejercicio muy sencillo y no paraban de decir, no puede ser, tiene que ser complicado. Y profe, ¿qué examen? Y digo, no podía ser más sencillo. Bueno, pues como iban tan agonizando de nos va a poner el examen más difícil de la historia, pues más de una, el ejercicio fácil no lo hizo, el chunguísimo lo hizo. O sea, que no pasen esas cosas, por favor, que hay que leer y con calma. Ya está. Yo pensé que estabas preguntando qué tipo de interés era, no que cuál era la diferencia. Entendí que qué tipo los intereses es la I mayúscula, es el dinero. Si es el tipo de interés, es el tipo de interés. Claro, eso, lo entendí, por eso no me salía. Claro. ¿De acuerdo? Pues ya está. Terminada la práctica 1, que no es para tanto.
Pues nada, os enseño la 2 para el próximo día. Se va a asustar a las 11 que salimos de la hora. ¿Quién ha dicho que Hombre, no? vamos, No hemos terminado todavía. Hay que dar tiempo para torturarlo. Es que ahora no lo voy a explicar. No me des idea. Vale, entonces, para el próximo día vamos a hacer la práctica 2, que os la desbloqueo ya. Vale, ya la tenéis. Vale, nada, muy cortita y sencillita. Es hacer estos ejercicios parecido a lo de esta semana, ¿vale? Lo único, os tengo que explicar una cosita, y es que nos vamos a meter también con intereses diarios, ¿vale? Y cuando hay intereses diarios, hay una diferencia, es cómo se cuentan los días. Entonces, un año, ¿cuántos días tiene? 365. Si no es bisiesto, que entonces sería 366. Eso se llama año civil. A los que habéis dado ya recursos humanos, pues lo sabéis. Los que no, que os vaya sonando. Año civil es el año habitual, normal, que los civiles llevamos a cabo. Pero las empresas, en comercio, no suelen utilizar el año civil y tiene su lógica. Ahora ya menos, están más en desuso, pero antiguamente, cuando muchos de los pagos se hacían en letras de cambio, tú no podías decir una letra de cambio a 2 meses, porque si es a 2 meses, es ¿qué 2 meses? No es lo mismo febrero y marzo que julio y agosto, porque todos os sabéis los días que tienen los meses, ¿verdad? Sí, enero, febrero. Es que si no lo sabéis, os estoy avisando desde ya, os los tenéis que aprender. Nos está chivando. Está la canción que no voy a cantar, están los nudillos, o está simplemente sabérselo porque es de cajón, es la cosa más fácil del mundo, pero hay que saberse qué días tiene cada mes, ¿vale? Para mi asignatura, para recursos humanos y para la vida en general. Yo no entiendo cómo alguien no se lo sabe, pero resulta que hay mucha gente que no se lo sabe. No lo sé. El caso es que el año civil es aquel que cuenta todos los días, es de 365, pero el año comercial, que es el que se usa en comercio, precisamente por lo de las letras de cambio, es el año en el que todos los meses tienen 30 días. No sé si lo habéis oído alguna vez. Entonces, los que cobramos nómina de los grupos 1 a 7, cobramos una nómina fija mensual independientemente del número de días que tenga ese mes, ¿vale? Claro, entonces, si el mes tiene 31 en enero o 28 en febrero, me da igual, yo voy a cobrar lo mismo, aunque no he trabajado lo mismo. ¿Por qué? Porque se hace una media, ¿vale?, de 30 días todos los meses. Por lo tanto, el año, 30 por 12, tiene 360 días, no 365. Siempre hay algún alumno que me dice, entonces, ¿cobramos 5 días menos? No, es una media, da igual, tu sueldo se fija bruto año, así que te da igual, ¿vale? Lo único que todos los meses vas a cobrar lo mismo. Es verdad que tampoco pagas el alquiler, no pagas más en enero que en febrero, también pagas lo mismo, ¿no? Pues ya está. Todos los meses son iguales, de 30 días, ya está. Entonces, cuando estamos capitalizando en matemáticas financieras, pues no es lo mismo que estemos usando año civil que año comercial, porque no es lo mismo capitalizar 168 días que 165. En función de si he tenido en cuenta los meses de 30 o de 31 días. En mi cuenta corriente, al liquidarme los intereses, tampoco es lo mismo. Y es algo que afecta siempre y me tienen que indicar si se está usando año civil o año comercial en la operación. Es necesario. ¿De acuerdo? Porque afecta. Los intereses diarios afectan. ¿Vale? Entonces, en esta práctica, todos los ejercicios, algunos son anuales, pero hay muchos que son diarios. Entonces, cada vez que me hablen de un periodo de tanto, me lo van a pedir en año comercial y en año civil, para que lo hagáis de las dos formas y veáis la diferencia. Entonces, a la hora de hacer la regla de 3, de pasar 3 meses a años,
No es lo mismo pasarlo en año civil que en año comercial. En año civil, un año son 365 días. En año comercial, un año son 360. Entonces me va a dar diferencias. ¿Lo veis? Entonces, esta práctica es solo para eso, para que aprendamos bien a utilizar de forma indistinta año comercial o civil. ¿No? Ahí, no. En los folletos de emisión que aprueba la CNMV tiene que venir indicado. Cuando lleguemos ahí, te lo explico. ¿Vale? O sea, a mí me tienen que decir, cuando yo contrato un depósito, cómo me lo van a liquidar. Si va a ser con año civil o año comercial. Pero eso tiene que estar en la información del producto. No hay una ley que regule cómo son cada uno de los miles de depósitos que tiene cada banco. Es el banco que te tiene que dar la información. ¿Vale? Y en cuentas corrientes, cuando lleguemos a la unidad de cuentas corrientes, que es la siguiente, os explicaré qué se hace y cómo. ¿Vale? Venga, ¿dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Os vais apañando por ahora? Sí. No está siendo tan terrible, ¿no? Joder, Indicado por ahora. Vale, bueno, pues entonces, lo dejo aquí para el próximo día. Práctica 2 de capitalización simple y repasar, por favor, lo que hemos visto hoy de teoría, que continúo el próximo día. ¿Vale? ¿Bien? Pues nada, que paséis muy buena semana. Adiós.